Raimundo, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, un gusto saludarte desde Zacatecas con la visita del presidente Andrés Manuel el día de ayer y el día de hoy en la mañanera. Así es, Raimundo, precisamente sobre eso queremos pedirte no solo la visión informativa, sino sobre todo la visión analítica de lo que está sucediendo en Zacatecas. El presidente de la República llegó y anunció una de las acciones más cuantiosas en número de personal y de recursos para tratar de frenar lo que está sucediendo en Zacatecas. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha convertido Zacatecas en un escenario de nota roja continua en los planos nacionales y hasta internacionales, Raimundo? Sí, Julio, recordar que Zacatecas se encuentra en medio del cruce de muchas rutas, algunos le dicen que es la ruta del fentanilo, entre el Pacífico, que lleva a la ruta hacia Estados Unidos, y entonces se encuentra entre la disputa entre muchos de los grupos organizados del crimen que suman hasta 5 los que están en disputa. Entonces nos ha convertido en situaciones, por ejemplo, ligadas a cercanas a Jalisco, los municipios de Valparaíso, Jerez, Fresnillo, que Fresnillo hay que recordar que es el municipio y la ciudad con mayor percepción de inseguridad en todo el país. Zacatecas también se ubica en el número 5, si te vas al número de la tasa de homicidios por habitante, superado por Guanajuato, que también es otro estado que padece mucha inseguridad, pero aquí pues llevamos semanas con hechos dantescos como la aparición de cuerpos colgados la semana pasada, cuando menos en menos de 5 días fueron 18 las personas que se encontraron en esta situación y que orillaron, me parece, al presidente López Obrador por esta notoriedad que tú mencionas de llegar a las planas nacionales e internacionales por esta brutalidad del crimen organizado que hace mucho, la verdad, no se veía en Zacatecas. Lo veíamos hace alguna década cuando estaba el gobierno de Amalia García, que comenzaban a este tipo de prácticas del crimen organizado, y ahora por el control de la ruta, pero también hay otros especialistas que dicen que ya es el control también del mercado de la droga y de la venta de droga local, sobre todo piedra, cristal, esta droga barata y sumamente adictiva, que ha hecho que sea muy redituable la operación criminal. Entonces, me parece que cuando menos en Zacatecas, el anuncio que se dio ayer del plan de apoyo a Zacatecas especialmente se centró en lo que es la contención del crimen organizado, que lo haría a través de actividades como la mayor presencia del Ejército y la Guardia Nacional, con casi 4,000 elementos que estarán por acá. Algunos ya llegaron a un destacamento de Río Grande. El general también dio a conocer que incluiría la presencia de 3 helicópteros artillados para mejorar los tiempos de reacción, porque hay que recordar que Zacatecas tiene un problema especialmente porque es muy grande, es un estado muy disperso, tiene poca población, pero tiene un área enorme de territorio, lo que lo hace muy complicado, y es ahí donde el tema del helicóptero creo que también fue bien aceptado. Mencionó algo que pocas veces se hace, o en anteriores ocasiones no lo decían, que es hacer un centro estatal de inteligencia y mejorar la coordinación con los estados vecinos, además de la construcción de 23 destacamentos de la Guardia Nacional distribuidos en todo el territorio estatal, que va de la mano, Julio, tú sabrás, pues que este gran despliegue de la Guardia Nacional va en el sentido de avasallar, por así decirlo, con presencia de la Guardia Nacional en todos la mayoría del territorio estatal. Recordemos que Zacatecas también tiene la crisis de las policías municipales, donde 9 municipios no tienen actualmente policías municipales, precisamente por la presión existente que tiene el crimen organizado frente a, la verdad, policías muy disminuidas, con pocos recursos también y capacitación, y por más valientes que sean, pues no son suicidas, ¿no? Entonces Claro. ahí han renunciado por completo
en cuanto vinieron esta aparición de los 10 colgados en Ciudad Cuauhtémoc, pues en automático llegaron las renuncias de los policías municipales, y ahí los presidentes municipales, la verdad que han sido valientes, han salido a dar la cara a la sociedad, contrario a lo que ha pasado acá, Julio, con las autoridades gubernamentales, que tienen una política de comunicación en materia, cuando menos en seguridad, de aislarse. Han pasado hechos como los colgados, entre otros, donde la reacción, cuando menos mediática, ha sido muy mala. Te comento que en 2 meses del gobierno de David Monreal no ha habido una conferencia de prensa de él o una de sus funcionarios donde acepten las preguntas de los reporteros. Hasta ahora con el presidente hubo una conferencia de prensa, pero que la mayoría de los cuestionamientos fueron hacia el presidente y no hacia el gobernador. Claro. Ahora, Raimundo, es un factor de mucho peso, obviamente, en Zacatecas el apellido Monreal. El gobernador se apellida Monreal, un presidente municipal destacado en Fresnillo se apellida Monreal, el coordinador de los senadores de Morena se apellida Monreal y es uno de los aspirantes a la presidencia de la República. ¿Cuál ha sido el peso negativo o positivo que se ha tenido en Zacatecas de esta presencia de los Monreal? Fíjate que electoralmente yo creo que le ayudó bastante este nombre o la marca Monreal a fortalecer el proyecto de David Monreal en el proceso electoral. Pero ahora me parece que es también, como se han vendido como un eficiente vínculo entre el gobierno y el gobierno federal, pues ahora que ya en la política real es complicado favorecer de esa forma a los estados, pues sí es un boomerang político, porque ahora la oposición frente a estos hechos rápidamente les preguntan y hacen esa pregunta de, bueno, no que tenían muy buena relación con el gobierno federal. Entonces, ahora, bueno, me parece que es adecuada, el anuncio es muy importante, lo que da a conocer el presidente en materia de contención de la seguridad, pero la marca Monreal a veces ya se está convirtiendo, creo que también por la coyuntura nacional, entre este distanciamiento que se va a realizar poco a poco de Ricardo Monreal con el presidente López Obrador. Hay que ver y seguir atentos qué es lo que va a hacer su hermano David en la relación con el presidente de la República, porque también es un dato importante mencionar que el día de ayer Saúl Monreal, el presidente de Fresnillo, en la ciudad con mayor inseguridad, percepción de inseguridad del país, explotó contra la visita del presidente y contra el gobierno estatal por la falta de atención hacia su persona, por no incluirlo. Me parece que es un llamado acertado de Saúl, porque no lo contemplaron en la gira. Y eso que es previamente, el día lunes, habían aparecido 8 cuerpos sin vida en las comunidades de este municipio, que también está dentro de los 20 más inseguros del país. Entonces, Saúl por ahí ya trae esas constantes llamados de atención y parece que no hay esa relación ya que se preveía tersa entre los 3 hermanos. Vaya, vaya. Raimundo, por otra parte, no sé si es excesivo lo que voy a decir, tú por favor precísalo y ubícalo, pero pareciera que va a haber una especie de toma militar del estado de Zacatecas con todo el número de gente. No digo que sea para mal, qué bueno ante los graves problemas de inseguridad que se viven allá, pero cayó el secretario de Seguridad Pública que había puesto originalmente el gobernador Monreal, llegó otra persona, un general en retiro, y ahora pues toda esta fuerza desplegada a lo largo y ancho de la entidad, como que reduce un poquito el margen de maniobra del gobernador Monreal. ¿Qué opinas, Raimundo? Yo creo que evidentemente si tuviera una corporación policíaca estatal fortalecida, creo que sería incómodo para el gobernador Monreal, pero prácticamente llevamos, ¿qué te diré?, como 3 administraciones desde, yo creo, Miguel Alonso, donde la federación es quien determina al titular de la Secretaría de Seguridad Pública acá en Zacatecas.
Arturo Bazán, que es quien salió de la Secretaría de Seguridad, pues también fue otro de los recomendados desde el gobierno federal. Fue recomendado por por el exsecretario de Seguridad Durazo en ese entonces, y ahora llega Adolfo Marín, un ex militar retirado del Estado Mayor, que también me parece que va a seguir la misma lógica de respaldar las actividades federales. Como tú bien dices, va a llegar muchísima fuerza federal, que me parece más que será de contención, porque esperemos no veamos pues esta política de enfrentamiento directo al crimen organizado, que al final solo desata más violencia. Raimundo, ya platicabas los detalles de cómo no ha habido conferencias de prensa del propio gobernador ni de sus funcionarios, no aceptar preguntas de la prensa, lo cual es un indicio, pues, como de que no se tiene el suficiente oficio político para enfrentar las cosas ante los medios de comunicación. En general, ¿cómo has visto el desempeño? Ya sé que lleva muy poco tiempo, pero ¿cómo va dándose el desempeño de David Monreal? Desde la visión fuera de Zacatecas, al menos yo he percibido comentarios en los que se habla de que pareciera no tener todo el oficio político para el importante cargo en el que está actualmente David Monreal. ¿Qué opinas, Raimundo? Me parece que David Monreal, al ser ya 3 veces candidato al gobierno del estado, se esperaba que él empezara de una forma mucho mayor, de mayor dinámica en Zacatecas. Y la primera acción que tuvo que hacer fue suspender el pago de la nómina a los maestros, ¿no? Que fue un duro golpe también a su popularidad, porque los maestros, el magisterio, fue uno de los sectores de mayor activismo político electoral en el pasado proceso. Entonces ahí le restó. Después llegó y tomó una decisión de no pagarle a la burocracia. Fue otro de los problemas. Y otro, como no había pago hacia los burócratas ni a los maestros, pues no le pagó a los jubilados del sistema de pensiones del ISTESAC, que también es una bomba de tiempo ahí por las constantes malos manejos que se han hecho. Pero creo que esos fueron los errores de David, que le suman a la falta de nombramiento de su gabinete. Te diría que a los 45 días de empezar su gobierno fue cuando pudo completar la mayoría de los nombramientos de su gabinete, y faltan aún todavía algunas secretarías, como la Secretaría del Migrante, que sigue con un encargado, pero no se define si continúa su operación o se modifica la ley de la administración para que esta pase a otra administración. Y creo que ese es el tema donde se preveía, donde muchos dicen si ya sabía cómo estaba la situación, porque también es importante mencionar que él ratifica al secretario de Finanzas. El secretario de Finanzas, que estaba con Alejandro Tello, fue ratificado por este gobierno para que siguiera operando. La verdad es Ricardo Olivares, y en el gobierno de Tello se tenía una fama de ser un funcionario muy eficiente, transparente, que no tiene protagonismo político, y que se entendió y fue bien vista esta transición de este paso de un gobierno anterior al actual. Entonces son como un poco las contradicciones que ha tenido el gobierno, pero también creo que todo su gabinete junto con él, esta política de no hablar, ellos tienen el lema de la nueva gobernanza, pero creo que le ha sido contradictorio, ¿no? No hablar a tiempo, que sus funcionarios no den la cara. Creo que le ha pegado la popularidad, y que creo que va a empezar a virar ahora con los anuncios del gobierno federal, donde ya, aparte del tema de seguridad, Julio, creo que es muy importante que el presidente le ofreció ayuda con Banobras para reestructurar una deuda de 7,800 millones de pesos. Le va a ayudar a pagar también con recurso extraordinario una deuda o compromisos de corto plazo de 2,800 millones de pesos. Entonces creo que es la parte del discurso de David Monreal donde decía que ya no había dinero para pagarles. Pues bueno, el presidente de la República el día de ayer se lo cortó diciéndole que va a haber apoyo extraordinario para el cierre de año, para el pago de burócratas, para el pago de maestros, mientras se analiza también, Julio, el paso de la nómina magisterial, que es estatal, a la federal. Vaya, pues muchos temas interesantes en este Zacatecas, donde el apellido Monreal tiene
pues un peso y la mayoría de los cargos importantes y en una Sí. realidad tan difícil como la que se ha estado viviendo en estos meses recientes. Y bueno, pues Raimundo, lo sabemos y lo hemos platicado otras veces, pues muchos periodos gubernamentales con a veces más oscuros que claros, con más bajos que altos en el reporte y en la entrega de resultados. Raimundo, pues muchas gracias, a reserva de lo que desees agregar. Gracias por esta revisión de lo que pasa en Zacatecas. No, muchas gracias y estamos a la orden, Julio. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Raimundo, muchas gracias y buenas tardes. Hasta Buenas luego. tardes.